Yo he escuchado muchas veces eso de que una imagen vale más por 1000 palabras, o mejor verlo una vez que escucharlo miles. Eso no es cierto. Eso obviamente que no es cierto. Que no puede ser nunca cierto, porque si careciéramos de la lengua como instrumento, como un sistema de comunicación, se nos perderían la mayor cantidad de información posible, ¿no? Entonces, una imagen vale en un determinado contexto, como decía Pablo recién, obedece a una construcción, y vamos a decir esto, o un lenguaje, una lengua, se define por su capacidad de transmitir una información falsa. Mentir mucho mejor que Perdón, las Víctor, palabras. se entrecortó, se entrecortó. ¿Cómo? Se, Perdón, se ahí cortó está, tu... ahí va, Sí. se restituyó. Bueno, lo que quiero decir es que una imagen puede mentir mucho, muy eficazmente, justamente a costa de su transparencia. Es decir, voy a poner un ejemplo burdo, una vez en un noticiero, era el presidente de la Nación, era Alfonsín, lo mostraron a Alfonsín con un grupo de gente en la Quinta Avenida en New York. Parecía que estaba rodeado de gente, que parecía que lo acompañaban, que la gente que lo rodeaba era gente que lo estaba reconociendo. Y resulta que en un determinado momento, por una deficiencia del cameraman, en todo caso, que no estuvo muy avisado, se corrió y resulta que había 5 personas y obviamente nadie sabía quién era Raúl Alfonsín, como podría haber desconocido a cualquier otro. Así que por consiguiente, las imágenes dependen de una construcción, generalmente dependen de una construcción. Segundo, cuando vemos un hecho, y generalmente porque tenemos esto, ¿por qué hay primacía de la imagen? Hay primacía de la imagen porque el mundo es una imagen. Nosotros tenemos un mundo, o tenemos una imagen, y la primacía de la imagen es la mirada, ¿sí? Decimos ver, bueno, ahí tendríamos que entrar en alguna cosita un poco puntillosa, pero en líneas generales, cuando distinguimos una imagen, no es que vemos, miramos, y el hecho de mirar implica una intención, y podríamos acudir a las disciplinas de lo simbólico y nos dirían, cuando miramos, está puesto en juego el deseo, está puesto en juego algo tan personal de uno que uno recepciona un acontecimiento con las connotaciones particulares que uno le puede dar. Pero vayamos a otro hecho, para expandir un poco esto que Pablo conoce, porque hemos hablado miles de veces sobre esto. Estoy en la esquina, veo un accidente de tránsito, me toman como testigo y me dice, ¿usted vio qué es lo que pasó y demás? Sí. Y resulta que hay otro que estaba parado en otro costado y relata otra cuestión muy similar, pero que no es exactamente la misma, porque su percepción fue distinta. Entonces, lo que quiero decir, las imágenes obedecen siempre a un cierto proceso muy complejo, porque hay una construcción de por medio, y cuando se trata de las imágenes que nosotros denominamos normalmente de la realidad, bueno, vamos a decir esto, sabemos que físicamente, vamos a decirlo así, la realidad obedece por lo menos a lo tridimensional. A lo tridimensional. No tiene 2 dimensiones. Pero da la casualidad que a nosotros, en nuestra percepción, siempre se nos secuestra una de esas dimensiones. Pongan, por ejemplo,
el cuadro de Magritte, reproducción interdita. Es decir, estoy mirándome en el espejo, pero lo que veo es mi frente. Mi espalda no la puedo ver nunca. Exacto. Vamos a decir más. El único que no puede verse nunca directamente soy yo. Porque los demás me ven, pero yo me veo a través siempre de un espejo, de una imagen, de un reflejo, de lo que ustedes quieran. Entonces, ese es un tema. El otro tema, ¿cuál es? Este que Pablo decía, una imagen dice más que 1000 palabras. No, no dice más que 1000 palabras. Porque yo siento siempre este ejemplo. Si yo quiero ver, digo, a ver, estoy en una sala de edición. Nosotros que nos gusta, supongo que acá a todos nos gusta el cine. Estoy en la sala de edición. Tengo una imagen. Entonces el editor me dice, che, entre esta imagen y esta imagen, ¿qué ponemos? Otra imagen. ¿Está? Bien. Mi pregunta es, cuando tengo una imagen y tengo otra imagen, el entre una imagen y otra imagen es siempre una imagen. Pero si ustedes piensan en el lenguaje, se van a dar cuenta que entre una palabra abstracta, que no tiene una representación posible como una imagen, que la palabra tal vez, bueno, tal a lo mejor tiene un número equivalente, pero tampoco tiene una representación. Y así los adverbios, es decir, todo eso que nos permite construir las imágenes y que nos permiten construir la imagen del mundo que tenemos, si no tenemos la lengua de por medio y la abstracción que conlleva sus adverbios, sus circunstanciales, todo lo que podemos decir acerca de eso, entonces, esto de decir de que una imagen vale más que 1000 palabras, mire, es un poco peligroso, por lo menos. Pese a todo, voy a decir algo, Pablo, que me vino a la mente en este momento. Yo jamás en mi vida preparé nada porque no me sale. Las circunstancias históricas del mundo nos dicen que hoy tenemos un mundo que es Occidente y Oriente. Lo que la mayoría no sabe, que esos conceptos de Oriente y Occidente obedecen a un problema de imagen. Y un problema de imagen tan grave, pero tan grave, que se inició con los iconoclastas, con los arrianos, que quedaron de parte prácticamente los ortodoxos. ¿Saben lo que pasó? Pasó algo parecido a lo que pasa con las 3 religiones. La única religión que se monta en imágenes es la cristiana, porque la religión judía y la religión musulmana no tienen imágenes. Si ustedes van, yo he ido una vez a la Catedral de París y hay una mujer con los ojos vendados. Esa mujer con los ojos vendados representa, no reproduce, ven en la trampa, representa a las iglesias de Oriente, al judaísmo y al islam. ¿Por qué? Justamente porque no tienen imagen. Y como ellos consideraban que rebajar a Dios a un nivel de imagen humano era una atrocidad. Incluso vamos a decirlo más, ni siquiera lo rebajaban a un nivel de lenguaje, porque ustedes tienen la palabra Aleph. Cuando Dios dice Aleph, dice todo lo que tiene que decir. ¿Se dan cuenta la complejidad? Bueno, ¿qué pasaba? Los arrianos, que no creían en la doble naturaleza de Cristo, bueno, todas esas historias teológicas que ahora pueden parecernos un poco absurdas, prohibían las imágenes. Y prohibieron las imágenes al punto tal que al que le encontraban una imagen sagrada, le arrancaban los ojos. La emperatriz Irene fue desterrada porque le encontraron en su habitación oculta una imagen de la Virgen. Ustedes me dirán, bueno, no es por eso, es por una razón política.
totalmente de acuerdo. Podemos decir, era una razón política, pero la razón política se basó en una imagen para poder ejecutar un acto de tipo político. Entonces, lo que quiero decir, y creo que siempre hemos hablado de esto, es que de por sí las imágenes traen una complejidad enorme. El tema de la conjura que habla Pablo de las imágenes está dada a partir, por ejemplo, en las escuelas de lenguaje en que se constituyó un Hollywood convencional, en que se constituyeron determinados movimientos fílmicos que, por supuesto, empezaron a armar tópicos. Y se los voy a decir así. ¿Saben cuántos de mis compañeros, amigos me dicen, yo trataba de fumar como Humphrey Bogart? Exactamente. Porque lo veíamos y el grado de identificación que produce una imagen hace directamente que se convierta en un determinado momento en un tópico. Ustedes me dirán, bueno, un tópico, sí, pero perdón, un tópico puede ser una cosa exterior, pero cuando un tópico se transforma en algo interno, anula la libertad. Anula la libertad, porque condiciona a determinados efectos. A ver, perdónenme, no, quiero parar un poco acá porque si a mí este tema me apasiona, siempre me ha apasionado. Yo de cine no sé mucho, pero de lo que siempre me he preocupado es del tema de la imagen y de la palabra. Obviamente, porque soy profe, la verdad es que soy docente de letras, nada más que eso. Entonces lo que quiero decir es que el problema es tremendamente complejo y que cada vez que uno se va a enfrentar con una determinada obra en el cine, fundamentalmente que es la disciplina de nuestro tiempo, inevitablemente. ¿Por qué? Porque el cine ha constituido una narración impensable 150 años antes. Entonces, digamos, hoy tenemos televisión, tenemos imágenes por todos lados y la gente dice, uy, hay un predominio de las imágenes. Lógico, ¿cómo no lo va a haber? Si hemos encontrado la manera de construir universos, de descifrar determinado tipo de cuestiones por intermedio de nuestro lenguaje de imágenes. Es decir, bueno, miren lo que estamos haciendo. 30 años atrás, hubiéramos pensado directamente que estamos acá tratando de conectarnos porque resulta que vienen, bueno, habría muchos problemas. La última, no quiero decir más porque si no es abusivo. Una vez apareció Je vous salue Marie. Yo te saludo María de Jean-Luc Godard. Yo soy muy mal hablado. Se armó unos quilombos terribles, entraron las curias en España que no se podía atentar contra el milagro de la Virgen, de que la Virgen había sido profanada en su concepto de virginidad, etcétera, etcétera. Resulta que se armó, para desgracia del rector de Filosofía y Letra en ese momento, porque le embargaron la casa, fue una cosa terrible, me llaman y me dicen, mire, queremos hacer unas mesas redondas y estábamos buscando a alguien que supuestamente pudiera hablar de Godard. Entonces, ¿qué pasó? Vino gente de la curia, estaba repleta la facultad, en el salón de actos, la gente estaba sentada en las ventanas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo quiero marcar, que la gente ideológicamente siente la pregnancia de la imagen. Y esto es muy peligroso, es tremendamente peligroso. ¿Por qué motivo? Porque fue todo, yo soy anarquista, así que imagínense, no oculto mis cartas, soy bien de izquierda, soy absolutamente de izquierda. Entonces fui anarquista de los 16 años, tengo 72 y sigo siéndolo. Es decir, yo no voy con un discurso ideológico muy
determinado. Entonces, ¿qué es lo que esperaban los de izquierda? Amigos, conocidos, simpatizantes y demás. Que yo hablase directamente de que Godard desacralizaba a la Virgen y demás. ¿Qué es lo que esperaban los de derecha? Que tirarme con todo y demás. ¿Y saben lo que dije? Lo voy a repetir ahora porque lo recordé. Digo, bueno, a lo mejor alguno que entra a pensar, en vez de dejarse de llevar por los tópicos, de dejarse llevar por esa manía de nunca inquirir, Perdón, metiéndonos. dejarse llevar por la manía y ahí se cortó. Que en esta manía de no pensar en los tópicos, de no tratar de desarticular los tópicos, de no tratar de pensar en qué nos estamos metiendo. ¿Saben lo que dije? Mire, vamos a empezar porque Godard, muy astutamente, nos hace una pregunta. ¿Por qué podemos ver cine? Claro, nadie contestaba. Porque creemos en la imagen. ¿Por qué podemos ver cine? ¿Saben por qué? Porque hay un negativo virgen. Un negativo virgen. ¿Saben qué quiere decir eso? Que asistimos al hecho terriblemente misterioso, prácticamente inexplicable más allá de todo lo que podamos decir, de que una luz producida sobre un negativo imprime una imagen de algo que se ha interpuesto. Es realmente consolador en el sentido de saber que siempre hay misterio delante de nosotros y de pensar en eso, y desconsolador en el sentido de que no podemos explicar un montón de nuestros conocimientos. Por eso digo que, cuando se trata de un problema del cine, de la imagen, fundamentalmente de la imagen del cine, que no es cualquier imagen, porque alguien viene y me dice, y a un cinéfilo le fascinan las imágenes. No es cierto. Le fascina un tipo de imagen, no cualquier imagen. A mí no me fascina la escultura. La veo y demás, no entiendo nada. Me llevan a ver un cuadro y demás y digo, ay, qué hermoso y demás. Bueno, me gustan los pintores, pero no entiendo nada. Si me fascinaran las imágenes, me preocuparía por la pintura, por la escultura, por lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que me fascina? Un tipo de imagen en particular, que es la imagen fílmica. ¿Por qué? Porque esa imagen reproduce un movimiento como ninguna otra imagen, y bueno, y por consiguiente logra enganchar un montón de cuestiones que son las que nos atrapan cuando vamos a ver un film, ¿no? Es eso. Bueno, eso es lo que me parece que está latente en tu pregunta, aunque no vamos a hacer trampa, nosotros siempre hablamos de estas cosas desde que nos conocemos con Pablo y con algunos otros amigos en común, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí. Y metiéndonos al tema, ¿no? de la conspiración de las imágenes. Sí. Porque si bien siempre lo hablamos, a veces me pregunto, ¿estaremos hablando el mismo idioma, Víctor y yo? Entonces, sería bueno. Esperemos que no. Esperemos que no, mejor. Pero también sería bueno que un poco nos trates de contar esto que yo una vez te escuché en relación a este mundo y a estas imágenes que conspiran. Bueno, podría decir otras cosas, pero me gustaría que las digas vos. Bueno, a ver,
Vamos a tomar una imagen bien conocida. Aquiles. Troya, Aquiles, el rey de los mirmidones, el primero que baja y entonces va al templo de Apolo y se lleva a la cautiva. ¿Ven? Homero. ¿Ven? Mundo 2500 más, 2800 años atrás. ¿Qué tiene de particular, de engañoso? Tiene de engañoso que es un guerrero invencible. Alguien que va a la guerra, sabe que va a morir. Bueno, ¿qué es lo que se acumula en ese mito? El mito de la heroicidad, el héroe. ¿Qué logran los estados con eso? Convencer a la gente de que vaya a la guerra. Pero ¿saben qué? Detrás de eso, los que manejan el poder no van a la guerra, mandan a los otros. ¿Quieren que les cuente un cuentito real? Le preguntaron un día al general Galtieri si había mandado a su hijo a las Malvinas. ¿Saben lo que contestó? Que soy estúpido yo. Lo que quiero decir, es decir, los mitos de la antigüedad se dirimían de una determinada manera y nos proponían la figura heroica, el hombre que va al frente con un convencimiento de que expande la grandeza de su país, de su lugar, de su situación. Por supuesto, cuando llega la guerra, tenemos a Paisà, de Rossellini. Entonces uno dice, la verdad que sí, hay valor, hay valores. Somos capaces de enfrentar la muerte en un montón de situaciones. Pero hay una frase en Paisà, hermosísima, la recordé ahora. Un norteamericano dice, esta gente, por los partisanos, y aparte si vieron Paisà, recordarán el valor enorme que tiene ver que hay un muerto que viene a la deriva, propio del neorrealismo, a la deriva por el río, y hay partisanos que se van a jugar la vida para rescatar un muerto, para poder darle entierro. Eso por el catolicismo inminente que tiene Rossellini, ¿no? Y que tiene un universo de una creencia profunda, como la mayoría de los italianos que son muy cristianos. Bueno, ¿qué es lo que dice el norteamericano ante uno de los compañeros? Esta gente no pelea por el imperio inglés, está peleando por su vida. Creo que marca una diferencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando aparecen, vuelvo a mi tema, cuando la imagen se convierte en un tópico, no deja pensar. Entonces la gente la incorpora como si fuera un elemento tremendamente importante. Ah, hay guerra, vamos a ir a las Malvinas, vamos a ir a defender la patria y demás, y yo. Perdón, ¿vamos a defender la patria o vamos a defender las economías? Y las economías de algunos. ¿Sí? Esto es lo que quiero decir, que casi siempre el tema de poder pensar el tópico trae aparejado un grado de dilatar la conjura que las imágenes pueden traer. Piensen un poco, ¿cuándo cambia la imagen inicial del cine? Decimos que cambia con el neorrealismo, no estoy de acuerdo, pero no importa, aparte, estar equivocado es parte de una hipótesis, ¿no? Y está bueno, yo di lógica más de 35 años, siempre dije lo mismo. Está bueno equivocarse, porque uno tiene que volver a hacer un recorrido, entonces aprende más.
Pero si yo tengo una hipótesis y a la hipótesis inmediatamente la compruebo, no aprendí nada más que eso, ¿no? Entonces está bueno equivocarse. Yo lo que digo es lo siguiente, cuando vino la guerra, la imagen que había cayó por el famoso neorrealismo. Pero Estados Unidos, que era el país vencedor, digamos, el país que se llevaba todos los laureles y demás, pese a ser el país vencedor y pese a que se podría haber acomodado fácilmente a una difusión de una imagen triunfadora, cambió su imagen. ¿Saben lo que les pasó? Le vino el cine negro. Y los directores norteamericanos, fundamentalmente los de novelas policiales, pero por ejemplo Ulmer o Robert Altman o tantos directores que tenían, dijeron, mandaron a la gente a matar. Y ahora se asustan de que los tipos que vienen, que no tienen trabajo, que no tienen esto, no tienen lo otro, cometan un asesinato. Perdón. La guerra es un asesinato. Alguien podrá decir, bueno, fue necesaria. Yo no estoy de acuerdo, pero puedo admitir que alguien me diga, sí, pero es necesaria. Bueno, será necesaria, pero después hay ciertas consecuencias donde uno no puede objetar cualquier cosa. La novela policial, la novela negra, tiró abajo el mito del sueño americano, trajo aparejada una perturbación total de los lugares de perversión, porque entendió claramente que este tema de los tópicos. Entonces hubo directores, yo creo que de cualquier manera hubo ahí un ensamble con el neorrealismo, que fue el que padeció en Italia, un lugar vencido, padeció las condiciones de la posguerra. Entonces tenía los lugares destruidos, no es que no tenía estudios, porque los estudios los seguías teniendo, pero empezó a conmocionar este tema de la imagen que había reinado hasta ese momento, que era la famosa imagen de la acción. Vamos a poner un ejemplo. Yo iba a ver la película de Alan Ladd con mi padre, ¿no? Y resulta que Alan Ladd todos se reían, pero todos íbamos a ver las películas de Alan Ladd. ¿Por qué? Porque nunca se le despeinaba el jopo. Y resulta que lo habían reventado a trompada y demás, pero siempre se levantaba y tenía el jopito. Y todo el mundo se reía. Sí, pero el cine estaba repleto. Por ejemplo, no me acuerdo si se llamaba Ciego de Tambores, una película. Entonces empieza la película y van los blancos, digamos, vamos a decirlo en los términos que estaban, con los indios. Se encuentran. Los indios le tienden una trampa y los matan a todos. Entre ellos estaba Alá, que era el protagonista. Y la película empezaba. Y resulta que están todos tirados, muertos, los indios se van. ¿Quién es el único que se levanta? Alan Ladd. Entonces, ¿qué pasaba? Había habido una situación que desembocaba en una acción, y esa acción en otra situación que reformaba la situación anterior. ¿Ven? Tienen toda una complejidad narrativa que el cine americano, que el cine francés, que los cines llevaban a cabo. ¿Qué es lo que hicieron los italianos? Justamente, vieron que como eso ya no tenía soporte, no tenía sustento, digamos que el alma del cine tenía que pasar por un lugar distinto, tenía que cuestionar algo de lo que venía ocurriendo, ¿qué es lo que hizo? Eliminó la imagen de la acción en la mayoría de los casos. Un detalle, me acuerdo porque era el común denominador de mi época.
qué bárbaro el cine neorrealista, viste, qué bueno que los argentinos nunca entendieron, la gente de cine argentina, yo no conozco ninguno que alguna vez haya entendido lo que era el neorrealismo, se los digo así. Ni Torre Nilsson, ni el que ustedes me citen, para mí nunca entendió lo que era el neorrealismo. De que, entre las cosas que se decían, mi abuela la decía, qué bárbaro, viste, aparecen los chiquitos con los problemas que tienen, etcétera, etcétera. Es verdad, el neorrealismo apeló a los niños y los metió en el cine de una manera muy particular. ¿Por qué motivo? Primero porque un niño no tiene la misma motricidad que tiene una persona mayor. Así que cortó ese nivel de movilidad, ese nivel de la imagen de la acción, que era el movimiento, el esfuerzo heroico, las grandes historietas, la continuidad de la historieta, la conexión de los elementos, el respeto por las porciones de los espacios, la continuidad temporal, todo eso el neorrealismo lo derrumbó. Pero junto con el neorrealismo, los norteamericanos también lo derrumbaron. Y fue una cosa en conjunto. ¿Qué quiero decir en conjunto? No porque se pusieron de acuerdo, sino porque, por ejemplo, un director que yo amo, no tengo ningún empacho en decirlo, Robert Altman, siempre se sentía la poca posibilidad de que tenía Elio Petri, un director italiano, de llevar a cabo la obra política y social que Elio Petri llevaba, ¿sí? La clase obrera va al paraíso, ¿sí? ¿Por qué? Pues eran íntimos amigos, pero no eran íntimos amigos porque se habían hecho para ver con qué, si iban a tomar un café a la noche o se habían encontrado. No, era sencillamente porque la gente de cine, como la gente de la literatura, como la gente de la música, como la gente de la pintura, suele encontrarse y mancomunadamente se producen un montón de variables que hacen al cambio en la historia de los medios expresivos. Entonces, el neorrealismo construyó el plano secuencia. Bueno, no fue un hallazgo extraordinario, ni mucho menos, pero era una cuestión, un acontecimiento que hubo un montón de directores que lo incorporaron, otros lo analizaron, lo experimentaron y decidieron que desecharlo, ¿no? Pero tenemos imágenes y van a ver lo que quiero decir. Roma città aperta, Rossellini. ¿Sí? ¿Qué es lo que ve el niño? Ve. Un niño ve. Quiere correr, el cura lo retiene porque ve que la madre corre detrás del hombre que ama y los alemanes la matan en plena calle. Un niño ve algo intolerable. ¿Qué puede hacer frente a eso? Nada. No puede hacer nada. Germanía año cero, de Rossellini. Una Alemania destruida y demás. ¿Saben lo que dijeron? Dijeron que Rossellini había abandonado el neorrealismo porque había filmado en la Alemania destruida y demás que yo. Un pibe que sigue escuchando los discursos nazistas y demás, y que finalmente termina suicidándose. ¿Sí? Van a ver que han ascendido. Víctor. Bueno, parece que se ha cortado. Justamente yo quería, bueno, mientras, a ver si vuelve Víctor, justamente yo quería hablarles de algo. Elementos Perdón, que estaban Víctor.
¿Cómo? Se cortó, Víctor, cuando terminaste de hablar de Alemania año cero, cuando dijiste de este... Bueno, a lo mejor es excesivo ya esto. No, pero vos sabés que en base a lo que hablaste, recordé como un link entre Roma Chitaperta, después filma Paisà, y si mal no recuerdo, después filma Alemania año cero. 3 películas sobre esa posguerra europea. Si no las vieron, les recomiendo que las vean porque hay un trabajo sobre la imagen y sobre la historia que realmente trajo cambios muy importantes en la historia del cine. No sé si Víctor sigue ahí, si me escuchás. Sí, sigo acá, Pablo, ¿me escuchás? Perfecto, está bien. Yo quería hacer un link porque me parece interesante esto que hablaste de los niños en Rossellini, porque siempre me llamó la atención, y ahora lo pienso y hago un link, ¿no? La película Roma Chitaperta termina cuando van a fusilar a ese cura. Al cura y los pibes ven. Los niños ven que lo van a fusilar y le empiezan a silbar. Y eso sí. Siempre me conmovió mucho porque me parece que siento que es como que los niños algo ahí entendían de todo esto que estaban pasando y era como, no sé si decir, como la redención que tiene ese cura son esos niños que le sirvan y que después se van caminando con la Roma detrás. Pero en ese link termina con Alemania año cero, con esos niños que siguen viendo el horror de la guerra y que ya no lo tolera más y se suicida. Digo todo esto porque también pienso exactamente en esto de las imágenes y de las fronteras que se corrieron a través del neorrealismo. Porque si bien hay fronteras narrativas que se corrieron, también se corrieron fronteras, yo no sé si decirlo tecnológicas, pero recuerdo un caso. Rossellini tenía que terminar la película y al final de Paisà tiran a los partisanos al agua para que se ahoguen, los tiran maniatados para que se ahoguen. Al agua. El director de fotografía le dice, no hay más luz. O sea, para imprimir la película, según los prospectos de cada película, decía, bueno, para imprimir tal película se necesita cierta cantidad de luz. Y según lo que decían los prospectos, ya no había más luz. Y Rossellini dice, lo filmamos igual. Entonces, también está esta idea, ¿no? Hablando de las suposiciones con la que empecé, Víctor, esto de si una imagen vale más que 1000 palabras, que para mí siempre ha sido una suposición, nunca comprobable, pero siempre una suposición. Acá también había suposiciones, el cine se filma de determinada manera, el cine necesita ciertos nexos, el cine necesita, y en ese cine se necesita, se corrieron muchas fronteras, entre ellas esta que Rossellini dice, filmamos igual, porque el último día la tenemos que mandar, no sé si iba a Venecia o a Cannes, la película va, creo que era Venecia, y termina ganando, pero termina siendo elogiada la fotografía de ese momento. Quiero decir, ese momento, sí. Entonces, me parece que en esta batalla por las imágenes, por decirlo de alguna manera, muchas veces se corren las fronteras, algunas veces por voluntad y por pensamiento. Quiero decir, Rossellini me parece que claramente intuyó y vio algo ahí que no vieron otros, o la mayoría no vio. Algo empezó a ver. Pero también hubo situaciones que no necesariamente eran de la voluntad, pero que también corrieron fronteras. Pero hablando de esto, que me paro, porque me acordé de un libro
en base a lo que dijiste del cine y de la guerra, este libro es de David Ajá, Mamet. David Mamet es un dramaturgo norteamericano. sí. Sí, que tiene películas muy buenas. Sí, sí. Y tengo acá unas cositas y dijiste algo que me acordé. Dice, él en un momento dice, la ilusión de impunidad ha impregnado nuestros conflictos nacionales desde Corea, como si fuera posible imponerse a un país extranjero sin matar y morir. La asepsia mal concebida de la guerra aérea de Vietnam, Granada, Irak 1 y 2 revela una imagen de impunidad como la del espectador de cine. Entonces, me parece que pensando en esto, ¿no? de lo que construyó el cine norteamericano con todo lo maravilloso y todo lo terrible, ¿no? Por supuesto, sí. Y el cine italiano también, Sí, porque tenemos miles de comedias estúpidas en el cine italiano que no son precisamente las de Monicelli, ¿no? Es decir, no, las comedias de Monicelli son tragicomedias, sí, sí, y claro. aparte cambió el sentido de la comedia en la historia de la comedia, digamos. Pero lo que quiero decir, que tenían un montón de películas estúpidas que venían con algunos personajes, la verdad que lamentables, y que lo único que hacían es activar el estereotipo de la mujer que tenía que ser voluminosa, voluptuosa, y el tipo que se las ganaba y todo ese tipo de historietas. De cualquier manera, ¿sabes lo que estaba pensando? Digo, eso que dijiste me parece interesante. En el tema directamente de que cuando Rossellini filma Dan sin luz, también hay una cuestión, está en Viaje en Italia, Sí. de Rossellini, ¿no? Porque hay una mujer, es un matrimonio, y de nuevo está el tema de los tópicos, que viene de Inglaterra. Entonces viene un lugar, obviamente, culturalmente muy distinto a Italia. Llegan a Italia y en Italia, bueno, tiene un montón de detalles la película, un montón de detalles. No es una película de mi favorita, es una película que a lo mejor incluso parece hasta intrascendente y en su momento no tuvo éxito, porque la verdad que comentaba un matrimonio que va porque heredó una casa de un pariente y la quieren vender en Italia y aprovechan a estar en Italia 5 días. Y resulta que en esos 5 días nunca se ven encontrado los dos solos de vacaciones, entran en un conflicto que la verdad, dicho sea de paso, es un conflicto pueril y tonto que no justifica lo que llevan a cabo en un determinado momento. Pero hay algo muy particular, que es el hecho de que la mujer que está enganchada en una historia caprichosa, por decírselos así, y él también, y el marido también, nunca se habían encontrado los dos 5 días sin las cotidianidades propias del trabajo y de todo ese tipo de cosas. Entonces, entran los dos a darse cuenta que a lo mejor no se sostienen en esa situación, cosa que pasa muy a menudo, vamos a decir así. Pero la mujer se pone caprichosa en un punto, y el tipo también, porque se ven en lugares donde no se reconocían, por lo menos, o no parecen reconocerse. ¿Saben lo que hace la mujer? Sigue la mirada del turista. Mi mujer me está escuchando por ahí, mi mujer es italiana, así que yo he ido a Italia y cuando la primera vez que fui, me decían, vamos a lo de tu familia. Le digo, no, yo quiero ir a un lugar en particular, que fue un lugar que es Cuma, en Nápoles, en lo que era el Golfo de Nápoles, en lo que es el Golfo de Nápoles, antes era el Golfo de Cuma, porque ahí nació la cultura occidental, es decir, ahí las lenguas adquirieron las letras, algunas letras que no estaban en el griego, fueron incorporados en ese ámbito, en el Mediterráneo, ¿no? Entonces voy a Cuma para ver
el templo de la Sibila Cumana, porque yo soy un amante de Virgilio, bueno, de Dante y de Virgilio, y tengo ese defecto, la verdad que es un defecto porque siempre leo los antiguos y después no sé una miércoles de lo que pasa en la actualidad. Pero lo que quiero decir es esto, esta mujer va y tiene la mirada del turista, la mirada alienada, la mirada del que va a todos los lugares tópicos, los lugares que vaya a ver esto, vaya a ver lo otro, vaya a ver esto, vaya a ver lo otro, y todo eso, todo ese mundo, también tiene todo un costado, una circulación incomprensible para alguien que viene desde afuera, o extraña para el que viene desde afuera, y los pone en crisis. ¿Saben lo que dijo Rossellini? Me acuerdo, me hiciste acordar por lo que dijiste. Dice, el arte ya es una cosa estúpida. Hay que volver a tener una relación profunda con la vida. Muchos decían que Rossellini filmaba esa secuencia de la que habló Pablo como si fuera, no como si fuera, la famosa pesca del salmón, del atún, perdón, en Stromboli, Terra de Dios. ¿Saben lo que dijeron los críticos? Había agarrado un mental y lo había metido dentro de la película. Rossellini fue la única vez que se quejó. Dijo, la verdad que los críticos hablan, pero no saben de todo el trabajo y el amor que yo puse para filmar escena. Es la pesca del atún en Stromboli, que es una isla donde está el volcán, ¿no? Y cómo vive esa gente, el registro de cómo vive esa gente. Es decir, que Rossellini decidió en algún momento, yo no es que esté totalmente de acuerdo con eso, en confrontar la vida tal como le aparecía, y por eso dejó de lado un montón de construcciones, ya que hablábamos al principio de eso, de la imagen que tenían que ver con una noción estética, pero vanamente estética o vacíamente estética, como cuando uno se dedica directamente tanto a mirar un cuadro que olvida a la persona con la que comparte por algo, ¿no? Por decir algo. Bueno, eso me hizo acordar tu reflexión, porque Rossellini acostumbró el neorrealismo, parecía venir a filmar en condiciones que no eran las condiciones ideales. Y efectivamente eso cambió la imagen. Fue un gran cambio de la imagen. Es más, Ingrid Bergman le manda una carta a Rossellini diciéndole que quería filmar porque había visto Promachita Perda, ¿no? Y después se convirtió en su mujer. Claro, pero le arrebata... Y ella, sin embargo, pertenecía al cine norteamericano. Le arrebata la estrella de Hollywood, el neorrealismo le arrebata la estrella de Hollywood, que era Ingrid Bergman. Sí, señor. Por supuesto, que era Ingrid Bergman. Entonces, digamos, ven, hay condiciones de las cuales, obviamente, están alrededor de las que podemos hablar, pero en la cual entraríamos en la indagación de directores muy profundos, de la cual, por ejemplo, muchos aprendieron. Godard, yo creo que Godard hace El desprecio, la hace prácticamente, bueno, creo que lo dijo, pero no estoy seguro, así que a lo mejor estoy hablando de más. Godard dice, filmó Viaje en Italia en las condiciones ideales, un auto y una cámara. Claro. Es lo único que necesita para filmar. Lo dice con Sin aliento. Lo que se necesita para hacer una película es un auto y una cámara. Y una cámara. Que son dos elementos. Venga, hay todo un concepto, nace un concepto.
que son dos elementos propios del siglo XX, por otro lado. Son los dos elementos que son, por otro lado, lo que a uno lo hace desplazarse, porque volviendo a esto de las suposiciones y la naturaleza de la imagen, ¿no? Pensaba en esto que hablamos al principio de todo, de las convenciones, ¿no? La perspectiva es una convención, ¿no? La perspectiva en el plano es una convención, todo confluye en el ojo de cada uno, ¿no? Y cuando llegó el cine, fue la posibilidad de que una cámara fuera por el mundo y me trajera a mí, le trajera a cada uno esas imágenes del mundo, pero que ya tenía una multiplicidad de miradas, inclusive que ya no respondían a la lógica de uno, ¿no? Que uno puede mirar siempre con una misma perspectiva, y ya el cine tiene esa multiplicidad de miradas. Bueno, Víctor. No, ¿sabes qué? Me hace acordar una cosa, porque yo digo que son terriblemente platónicos. Bueno, Rossellini filmó Sócrates para televisión, ¿no? Porque el saber para él ocupaba un lugar muy particular. Y se me ocurre que de Pascal en adelante, el tema del saber cambia por el tema de la creencia. Incluso llega hasta nuestros días y llega hasta Nietzsche. Pero para mí, y esto es muy personal, el filósofo, yo digo el literato, pero bueno, vamos a ponerle el filósofo que aúna las dos cuestiones es Platón. Y recién, Pablo, vos mencionabas algo, la perspectiva. Cuando uno habla de la idea es con lo que empezamos. Una imagen puede trasladar una idea, pero las palabras también trasladan ideas. Y tenemos la abstracción. Y de repente, Pablo mencionó una palabra, perspectiva. Para Platón, las ideas, el mundo de las ideas, el mundo que daba lugar a lo particular, ese mundo metafísico. ¿Saben por qué lo digo? Porque yo creo que hoy en día la única metafísica que tenemos es el cine. Yo creo que todo el mundo va al cine exactamente como va a la iglesia. Es una religión. Hemos constituido las imágenes en una especie de religión subalterna donde vamos y nos consolamos con historias que pueden ser parecidas a las nuestras o que nos redimen o nos subliman o nos identifican y todo ese tipo de cosas. Bien, Platón cuando hablaba de idea, hablaba de una idea pura, de algo que no tiene una perspectiva. Voy a dar un ejemplo, porque después tenemos un gran director, para mí el más amado, que siempre pensaba en una línea y en un círculo. Una línea y un círculo no es algo que pertenece a una perspectiva, puede aplicarse a una, pero no vive de una perspectiva. En cambio, como estaba diciendo Pablo, normalmente todas las ideas que solemos tener, los acontecimientos que solemos llevar a cabo, incluso las imágenes por las cuales optamos, vive la perspectiva, de una perspectiva, ¿sí? Da la casualidad que en ese sentido muchos directores, vuelvo a repetir, no me interesa hacer un escalafón, es decir, si más italianos que norteamericanos, que franceses, que alemanes, que rusos, no. Lo que quiero decir es, hay muchos directores que siguen trabajando el tema de la imagen con ese vínculo o ese anhelo, perdón, de abstracción
que es eliminar la perspectiva, de llegar a una idea pura. Doy un ejemplo y ahí se acaba. Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni, hace estallar la imagen al final. Estalla la imagen. Vemos todos los recortecitos porque anhela a lo mejor una especie de ionización como la que ve la protagonista de Viaje en Italia, como la que ve cuando va ahí en Nápoles, que es tan grandiosa, ojalá algún día pudiera volver, donde uno ve los vapores que emergen de la tierra, que en Rossellini también su... A ver. Víctor. Bueno. A ver si puede reconectarse Víctor. Si no, vamos a ir cerrando. Sería bueno si ustedes tienen algo para decir o para preguntar. Bueno, se detuvo. Igualmente estamos en 1:20 ya. ¿Hay alguien que quiere comentar algo? ¿Que quiere decir algo? Bueno. Víctor. Víctor. Se te cortó. Sí. Se te cortó. Vamos a ir cerrando. No, te escucho, Ah, bueno, porque sí, pero... se te cortó a vos. Sí, cerrá, por favor, porque nos van a matar. Bueno, a ver, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, mejor que se hayan cortado un poco, Pablo. Con Víctor. Cuando hablan de la conjura de la imagen, yo creo que esa conjura de la imagen viene sostenida desde toda nuestra historia, desde el inicio, y sostenida y como propaganda, como publicidad, como enseñanza, siempre desde el poder. ¿A eso ustedes hablan conjura de la imagen? Porque todavía no me queda claro cuál es. ¿Querés responder vos? ¿Voy yo? No escuché bien porque yo estoy un poco sordo. Decime, traducime. María Elvira pregunta en relación a esto de la conjura de las imágenes. A ver si soy buen traductor, María Elvira, por favor, decime. Si tiene que ver con esto de las imágenes que se imponen desde el poder. ¿Esa es un poco lo que vos dijiste, María Elvira? Sí, yo iba pensando no de la imagen desde la Edad Media, digamos, para no abarcar las antiguas civilizaciones. Desde la Edad Media, Renacimiento, Barroco. Siempre estuvo... Exactamente. Sí, bueno, pero siempre hay una lucha por el poder. Hay imágenes hegemónicas y hay otras imágenes que le disputan. Eso es lo que preguntaba, cuando ustedes hablan de conjura, se refiere a eso. La imagen... Sí. De cualquier manera puedo decir algo, no me vayan a tirar con nada. El ícono más exaltado de Occidente es la cruz. La cruz, María Lidia, era lo que los romanos hacían a lo largo del camino porque crucificaban a los vencidos. Y de repente la cruz se transformó en el símbolo por antonomasia de Occidente hasta el día de hoy. A veces olvidamos una cuestión, yo no soy cristiano, quiero aclararlo. Lo he sido, yo lo he sido, pero no lo soy.
Y lo que siempre recuerdo es esto. Digo, qué extraño. Reverenciamos un hombre que supuestamente fue sacrificado para redimirnos al mundo. Bueno, no he visto nunca que el mundo haya sido redimido. Creo que cada vez sufrimos lo que debemos, lo que tenemos que sufrir o lo que nos hacen sufrir, fundamentalmente los poderes. Pero lo que sí recuerdo es lo siguiente, que es un hijo que es mandado al sacrificio por su padre. Recuerden las últimas palabritas en arameo, Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Sí? Quiero decir, es extraño, porque es un lugar del dolor humano, y lo comparto, de identificación. Tendríamos que recordar que es el lugar de un hijo que está siendo sacrificado por voluntad del Padre. Entonces, las raíces de lo que estuvimos hablando y el cine, todo el cine, y les voy a decir una cosa, el cine norteamericano se ha ocupado de eso hasta el cansancio, la relación del hijo con el padre. Es decir, el tema de paternidad, el tema de la autoridad paterna, del poder paterno cayendo sobre el sacrificio del hijo. Bueno, es un símbolo y da la casualidad que lo tenemos en todos lados y se sigue reverenciando y festejando, sin en muchos casos recordar que se trata justamente de eso. Vos lo trajiste a cuento porque todo el medioevo, obviamente, María Lidia, ha vivido del poder del señor feudal, de la iglesia que heredó los restos del imperio. Habría mucho para decir, ¿no? Habría mucho para decir. Pero bueno, estamos exagerando también un poco, ¿eh? Me parece que estamos exagerando. Bueno, ¿hay alguien más que quiere decir algo? ¿Que quiere preguntar algo? Yo quería preguntar, Sí, Daniel. pero antes estaba Adriana, que levantó la mano, pero me parece... Adriana. Adriana. Creo que está con el micrófono muteado, por eso. Bueno, yo simplemente hago una pregunta. Quería preguntar, Víctor, gracias por la charla, muy buena. Si puedes desarrollar un poquito más. Por favor. Esto que contabas que hasta el cine neorrealista y el cine negro, como que había una mayor preponderancia de la acción, digamos. ¿A qué le llamás vos acción? Si es relatos como más grandilocuentes o qué tipo de cosas referís como acción, y cómo cambió después a partir de estos dos lenguajes. Sí, entendí. Lo que quise decir es lo siguiente. Hasta el momento en que aparece específicamente el neorrealismo, el que predominaba, bueno, era el cine norteamericano, el Hollywood. Y en Hollywood lo que predominaban eran las películas de acción. ¿A qué llamamos las películas de acción? Bueno, las películas de guerra eran películas de acción. Hemos visto tantas películas de guerra, Ataque de Robert Aldrich, y cuando trataban de los indios, Ford o incluso Robert Aldrich mismo, veíamos películas que, es decir, pero ¿cuál era el mecanismo de la acción en la imagen? El hecho del movimiento, de respetar el movimiento sensorio-motriz, de que el cuerpo y los elementos se movieran exactamente como en la realidad. Y veíamos un individuo corriendo, y lo veíamos corriendo como vemos correr a alguien cualquiera en la realidad. El neorrealismo, ¿qué es lo que hizo? No que desactivó totalmente eso, porque de hecho en Roma Città Aperta la mujer sale corriendo como corre cualquier mujer detrás del camión que la mata,
Pero lo que quise decir es que impone un elemento que son los niños, que no tienen la misma motricidad y que por consiguiente están más condenados a ver y a escuchar que a poder responder con la cuestión del cuerpo, ¿se entiende? Lo vemos en todo el neorrealismo. El lustrabota son los pibes. Ladro de bicicleta, un chico que va al lado de su padre y está condenado a ver un acto ominoso de su padre, lo ve ahí y ¿qué puede hacer? Nada. Está sujeto en sus movimientos y demás. Y hay una errancia, hay este lugar de vagabundeo, de lugar de no saber dónde ir, de, a ver, perdí la bicicleta, voy a buscar y demás, y termina robando una bicicleta un hombre que no es un ladrón de bicicleta. ¿Qué quiere decir? Que lleva a cabo, perdón, ahora estoy pensando, lleva a cabo un acontecimiento, pero ese acontecimiento no le pertenece. Lo estamos viendo, lo vimos. No es que le pertenezca, está desesperado. Y entonces le dice al hijo que se vaya, porque no puede permitir que su hijo participe de eso, y resulta que el hijo se queda y vieron ese zoom que hace de Zika excelentemente, va al rostro del niño, que mira al padre, que lo toma la gente, y entonces ve la humillación del padre, ¿sí? Atrapado en un acto, pero un acto que no le pertenece. ¿Cómo definimos el neorrealismo? Lo definió Sabatini. ¿Saben cómo lo definió? Yo soy tan torpe que omití ese detalle. Lo definió como un arte del encuentro. Pero lo voy a decir siempre, no es el encuentro que tenemos nosotros en este momento. No se trata de ese encuentro, porque decir, un arte del encuentro, ¿y qué es eso? Salgo a la esquina, le digo a mi amigo, le digo a Pablo, che, Pablo, vamos a tomar un café, que tengo ganas de hablar con vos. Ese es un encuentro, sí, bueno. ¿Se trata de ese encuentro? No. Se trata de encontrarse con algo que lo sobrepasa a uno y que de hecho no le pertenece. Sin embargo, va a tener que hacerse cargo de todas las consecuencias de eso que le ocurre. Y eso es el neorrealismo. Los chicos del neorrealismo, todos, incluso Pablo citó recién cuando se iban al final, después de ver en Roma Città Aperta, de ver fusilar al cura, si la vuelven a ver, van a ver que uno de los pibes le falta una pierna. Es decir, va caminando, va con una muleta porque le falta una pierna. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen tradicional de la acción que el cine americano había desarrollado hasta el cansancio está como atenuada. ¿Qué es lo que empieza a aparecer? El oído. Tiene un arte de la mirada. No. Empieza a aparecer una mirada que es distinta de ver. Es ver algo, resulta intolerable y todo el neorrealismo se fue desarrollando a partir de este elemento, elementos ópticos y de los elementos auditivos. De los personajes. Sí. Víctor. Víctor. ¿Se nos fue Víctor? Bueno, quería acotar algo a lo que dice Víctor en relación a esto. Dos cosas. Una, Bueno. Víctor, ¿estás por ahí? Ah, porque se cortó. Quería acotar algo. Sí, se cortó. Que recordé ahora es estas imágenes que se imponen y lo que uno espera de las imágenes. Mussolini, viendo Ossessione de Visconti, se levanta, 1943,
1943, me parece que es 1942, se levanta y dice, esto no es Italia. Y se va, indignado por esa película. O sea, en este mundo que pugna por las imágenes, hay imágenes que uno espera y en la pantalla le devuelve cosas. Muchas veces le devuelve lo que uno espera, muchas veces no. Creo que el neorrealismo devolvió algo que uno no esperaba. Pero lo quiero Exactamente. Lo quiero linkear con la charla anterior que yo di, Víctor, que tenía que ver con Coppola y Wenders, y cómo ese puente que quiso hacer Coppola llamándolo a Wenders para que hiciera la de El hombre de Chinatown o algo, ahora no recuerdo bien el nombre, pero lo que chocó justamente fue dos formas de ver el cine. El cine de trama, claramente de Coppola, claramente de la industria norteamericana, y el cine Totalmente. de la errancia del Totalmente. de Wim Wenders, que justamente si Wenders se siente hijo de alguien, es de Antonioni y del neorrealismo, que es el vagabundeo. Por supuesto que sí. Entonces, por supuesto. Ahí chocaron dos formas de pensar y de concebir el cine. De ver, totalmente de acuerdo, Pablo. El de la trama y el de la acción, pero ajustado a la trama. De hecho, Wenders hace la película y Coppola dice, hay que volver, cuando tenía el 90% hecho, dice, hay que volverla a hacer, atémonos a la trama, le dice Coppola. Así que, exactamente, exactamente. Adriana, vos querías preguntar algo. Son dos formas de ver. Sí. Perdona, antes preguntabas, muchachos, perdónenme, pero no recuerdo los nombres, pero lo que quiero decir es esto. Coppola tiene en Apocalipsis Now un autor que yo venero, que es Joseph Conrad. Entonces la narratividad es tradicional, pero ahí lo tienen. En cambio, si ustedes ven a Wenders, que es un genio del cine, para mi gusto, tiene una película como El amigo americano, o tiene otra película como donde van a ver que las imágenes de la acción no son equivalentes. Es lo que Pablo estaba diciendo. Hay una diferencia sideral, una diferencia actividad en Wenders que hace la cosa mucho más interesante, porque cuando yo veo al Coppola de Apocalipsis Now, me está contando una historieta. No es lo mismo en La conversación, que es una película extraordinaria. Quiero decir que efectivamente ahí hay, como dijo Pablo, hay dos maneras de concebir que son distintas. Una es extremadamente narrativa y sigue como una línea del universo que va prolongando los acontecimientos causalísticamente en Apocalipsis Now, ¿no es cierto? Pero después yo voy a París, Texas, y la cosa es distinta, absolutamente distinta. Hay un individuo que ha perdido parte, se ha descompuesto incluso el espacio. Aparte, piensen en un director norteamericano, Víctor. Hola. Bueno. Adriana, ¿vos querías preguntar algo mientras, a ver si se retoma a Víctor? No, solamente quería decirte y decirles que fue muy interesante, que sumamente interesante, y que muchas gracias, agradecerlo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias. Muy bueno, me encantó. Gracias, muchas gracias. 1000 preguntas, pero me parece que tiene que decantar para mí un poco. Bueno, hay dos. Y algo del psicoanálisis, ¿no? Pensando en la pregnancia de la imagen y el universo simbólico, ¿no? Y la cultura que nos preexiste. Como que a veces el universo de las palabras llega a acomodar alguna imagen también, ¿no? Pensaba
que no es una cosa sin la otra también, ¿no? Nada más. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Parece que lo perdimos a Víctor en... Pero bueno, ahora lo llamaré. Bueno, si no hay más nada que decir, yo, si les parece, ya cerraría. Vuelvo a agradecer a Secretaría de Cultura, al Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, a Florencia Bianchi y a San Cristóbal por hacer posible esto. Si hay alguien más que quiera contar algo. No, únicamente hacerle llegar los recuerdos de Iván, que te mandé por WhatsApp. Iván es un amigo, María Elvira es la mamá de este amigo, y con Iván a los 16, 17 años fuimos a la Quinoteca a querer entrar y nos echaron, y Víctor escuchó que nos estaban echando, se indignó, los insultó a todos, y quiso pasar a ver películas de Bergman, y bueno, y eso fue muy importante tanto para Iván como para mí. Por eso lo queremos mucho a Víctor, porque sin conocernos, él tomó una decisión también arriesgada, porque si iba un inspector, le cerraban el cineclub. Entonces, pero él decía, ¿cómo unos adolescentes que quieran ver Bergman le vamos a permitir no hacerlo? Claro. Así que bueno, fue eso. Bueno, ahí preguntan si se puede conseguir la grabación de esta charla. Sí, esta charla se va a subir, así como ya está subida la anterior, esta la semana que viene está subida. Bueno, será hasta la semana que viene. Bueno, yo les agradezco mucho, estoy muy contento, pero les agradezco mucho que estemos 1:40 por este medio que me parece complejo, yo no me termino de acostumbrar, pero les agradezco muchísimo que 1:40 estén interesados en estas charlas, así que no duden en anotar cosas si quieren para la próxima charla o la otra. La próxima es con Gustavo Galupo y la última es con Sandra Valdetaro. Así que yo les agradezco mucho que participen, y cualquier cosa también me pueden escribir en la semana, me pueden ubicar por Facebook. Si hay alguna duda o algo que me quieran preguntar o consultar, con gusto, si se los puedo responder, así que no duden en hacerlo, porque no me molesta para nada. Y yo también voy a anotar un poco estuve anotando un poquito las películas que estuvimos charlando y eso, para mandarle un listadito. Así que bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias a vos. Chao. Gracias. Chau. Gracias. Chau a todos. Gracias. Chau. Gracias.